Les dues persones que ens acompanyen avui són dues persones, penso, de primer nivell. Gabriel Magalhães, per mi és també un altre motiu de satisfacció coincidir amb ell avui a Montserrat, perquè més enllà de la meva admiració pel seu treball, el que vull ressaltar també és la nostra amistat. Ens vam conèixer fa 5 anys a Madrid, casualment. Al cap de poc vaig veure que era la persona que necessitàvem a l'avantguàrdia per parlar de Portugal, perquè és molt important no perdre de vista mai Portugal, i estava convençut en aquell moment, i ho segueixo estant ara, que l'avantguàrdia havia de tenir sempre algú parlant de Portugal, i algú molt qualificat, i Gabriel Magalhães ho és. Ell va néixer a Angola l'any 1962, si no les 65, ja l'he posat 3 anys més, 65, Angola, Luanda. Això ja ens situa una mica en la realitat portuguesa d'abans de 1974. I el seu mapa biogràfic és molt interessant perquè la seva infantesa va transcórrer al País Basc, el seu pare era enginyer de mines, després va estudiar a Lisboa, però va fer el doctorat en literatura comparada a Salamanca, on durant un temps va practicar la docència, i després es va traslladar a Portugal, on actualment és professor a la Universitat de Vieira Interior. Per qui conegui una mica Portugal, una persona que intenta tenir una veu que sigui escoltada, fer una producció intel·lectual que sigui apreciada i que no visqui a Lisboa, té un mèrit doble, perquè la tendència portuguesa, Gabriel, creo que no me equivoco, és que si no estàs a Lisboa costa més, costa molt més, no? I Gabriel Magalhães no està a Lisboa, està a Cubillà, que és una ciutat que està, per situar-nos, a l'alçada de la línia Salamanca-Porto. Per tant, és algun portuguès que pensa, que fa pensar i que no viu a Lisboa, que no la seva plataforma d'actuació no està a Lisboa. És autor de 4 novel·les, la darrera, Restaurante Caníbal, publicada fa pocs mesos, i de 2 assajos que segurament n'hi haurà més, crec que n'hi haurà més. Un publicat fa un parell d'anys que es diu Secretos de Portugal, que era un llibre molt interessant per explicar les claus de la crisi portuguesa al públic espanyol, i el darrer, també de títol ja en si mateix molt interessant, Cómo sobrevivir a Portugal continuando a ser portuguès, on precisament aquesta pinzellada sobre el fet de Lisboa, no? I la preponderància exagerada de Lisboa en la vida portuguesa queda bastant ben subratllat. Ell per mi és un finíssim observador de la realitat contemporània, més enllà, i ara tindran oportunitat de comprovar-ho, de la seva visió sobre Portugal, i d'una visió, penso, veritablement privilegiada, i de la qual possiblement poques figures intel·lectuals avui sintetitzen, que és un home que coneix bé Espanya, que coneix bé la cultura espanyola, però que a la vegada és profundament portuguès, i que, i acabo aquí aquesta extensió, que no voldria que fos descompensada amb la del professor Casals, segur que ho serà. L'amistat fa aquestes coses. Ell, el Gabriel Magalhães, havia estat només a Catalunya una vegada de petit, i fa 3 anys va tornar, i és un apassionat, crec que faig bé d'escriure amb aquesta paraula, en aquests moments de la realitat catalana i de la cultura catalana, que per ell ha estat el descobriment que li faltava per acabar de tenir una visió completa de la realitat peninsular. Les seves apreciacions sobre els nostres difícils, complexes i sofisticats equilibris, veritablement, quan un els escolta, és allò que has de treure la llibreta i anar apuntant. Bon dia a tothom. Em plau molt d'estar aquí amb vostès en aquesta jornada en el marc de Montserrat. Voldria agrair a la Fundació Joan Maragall, a l'Abadia de Montserrat,
l'ocasió de poder compartir amb vostès una reflexió sobre el sentit de la fe cristiana a l'Occident. Desgraciadamente, esto es un pequeño homenaje al catalán, pero también tiene algo de artificial. No lograré hacerles la presentación en catalán y lo siento mucho. Quería, además de estos agradecimientos iniciales, agradecer al profesor Josep Carbonell y también a la profesora Ana Blasco, que han acompañado esta visita, al abad y al padre Ignasi Fosas. Agradecerles a todos ustedes la presencia aquí, saludar al profesor Casals y agradecer a Enric Juliana sus palabras que realmente están subrayadas por la amistad. Muchas gracias. La situación en la que estoy es de las más asustadoras que me ha tocado vivir, en el sentido de que cuando el profesor Josep Carbonell me iba presentando a las personas, decía gran teólogo, gran profesor de filosofía, y yo me sentía cada vez más pequeño, más enano y más aplastado. Y por una razón, porque yo soy un amateur de teología y en el fondo estoy aquí ante un grupo, mi impresión es casi de profesionales del tema. Por lo tanto, pido la comprensión de ustedes para lo que les voy a decir a continuación. El punto inicial de mi presentación fue una lectura del Corán que hice hace algunos meses. No trataré mucho del Corán, pero debo decirles que fue una lectura apasionante por una razón muy sencilla. Todo lo que vemos en los países árabes, o casi todo, o lo principal, deriva efectivamente del Corán. El Corán funciona como un dictado y la gente, al vivir, escribe el dictado que está en el Corán. Nos puede parecer increíble, pero la lectura de la obra comprueba esto. A medida que lo vamos leyendo, encontramos las raíces de todo lo que pasa, incluso en el tema político de los países árabes. Las claves están en el Corán. De forma que poco a poco, como si fuera una excavación arqueológica, yo iba encontrando los orígenes de la situación actual. Surgía la aleya, el versículo que dice que hay que cortar las manos a los que roban. Surgía el versículo que dice que las mujeres deben andar cubiertas con un velo. Surgía el versículo que dice que hay que degollar al enemigo, y también surgían cosas muy hermosas, y apasionantes, todo mezclado, pero todo reflejándose con intensidad en la actualidad. Incluso les voy a contar una pequeña historia que ayuda a comprender este hechizo de la lectura del Corán. Una vez, viendo un documental con mi familia, era un documental curioso porque se hacía sobre un programa de lluvia de estrellas, sobre un concurso tipo lluvia de estrellas realizado en Afganistán. Y claro, esto es como hacer Walt Disney en Islamabad o en una ciudad muy rara para que eso ocurriera. Pero el concurso tuvo mucho éxito y en un determinado momento una concursante que sabía que iba a ser expulsada, que sabía que la iban a eliminar, en su última actuación empezó a bailar. Y fue un escándalo tremendo que ella hubiera bailado. Esto lo vimos en familia y a mi hija jamás se le olvidó que las mujeres en los países musulmanes no pueden bailar. Entonces, mientras yo leía el Corán, la lectura era tan inquietante y tan apasionante que le comentaba a mi familia lo que iba descubriendo, y mi hija me preguntaba: ¿ya has llegado al sitio donde en el Corán se prohíbe bailar? Todavía no, Teresa, pero llegando justo al final, ya en la parte final del libro, ahí aparecía la aleya que prohíbe el baile femenino. Dice
que las mujeres no deben saltar sobre los pies, es la expresión que está en la traducción que yo leí, de forma a revelar o a insinuar los encantos de su cuerpo. De esta manera, lo que pasaba en Afganistán en el siglo XXI, una vez más estaba determinado por el Corán. Entonces, yo pensé que lo interesante en esta ocasión, que les agradezco, sería ver qué queda en nuestra sociedad, cómo se proyecta en nuestra sociedad actual, catalana, peninsular, europea, cómo se proyectan los principios cristianos. Y de entrada tenemos dos posiciones que son muy habituales. Por un lado, los pesimistas de la fe, que enseguida dicen, hoy en día los valores cristianos están muy apagados, la gente ya no cree, y entramos en una especie de fado nostálgico y en una cierta tristeza de la fe, por decirlo de alguna manera. Y después hay otra reacción que digamos que surge por parte de los que no son creyentes y que dice, bueno, si quieren ustedes hablarme del hombre de Neandertal, pues bueno, vamos a ello, pero eso todo son cosas muy antiguas, es el estado teológico que ya ha pasado completamente y por lo tanto no me vengan con esas cosas, o si vamos a hablar de ellas será como una especie de prehistoria del momento actual más glorioso de la humanidad. Al empezar a trabajar estos temas, los resultados a los que iba llegando para preparar esta ponencia eran muy sorprendentes, para mí, incluso para mí, porque me di cuenta de que los valores cristianos están mucho más presentes en la vida contemporánea de lo que nosotros pensamos. Y el primer punto que me gustaría tratar es la sensación de libertad que tiene el lector de los Evangelios. Una libertad que constantemente es asumida por Jesús y que muchas veces incluye una dimensión de transgresión, no cumplir con los preceptos del sábado como estaban establecidos, no cumplir con determinados rituales como lavar las manos, no condenar a la mujer adúltera. Hay un recorrido de libertad en la vida de Jesús, cuyo punto más alto, cuya cúpula, es sin duda el momento de la resurrección, que es, por decirlo de alguna manera, la libertad total, la llegada a una libertad total. Y esa libertad total se fue preparando a lo largo de su propia vida anterior. Y por consiguiente, este deseo de libertad que nosotros tenemos en Occidente y que a veces asociamos a una realidad que es contra el catolicismo tendría como misión limitar o cercenar esa libertad, en realidad no es así. La libertad occidental tiene una raíz profundamente cristiana, y leyendo los Evangelios llegamos a San Juan y ahí surge la frase: conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Y en San Pablo es muy normal en las cartas hablar de este tema de la libertad. Y quizá por ello, en las zonas donde el cristianismo no está tan implantado, nosotros vemos que la libertad no es un deseo tan intenso. Puede que el ser humano desee naturalmente la libertad, es posible que sí, pero donde el cristianismo está, ese deseo es aún mayor. Vean el caso de China, que está sufriendo un desarrollo bajo un régimen que podríamos llamar de despotismo ilustrado, por decirlo de alguna manera, y ellos están logrando que el despotismo ilustrado se implante, algo que nosotros en Europa no conseguimos hacer. La célebre primavera árabe, lo que tenía de primavera era nuestra mirada occidental sobre ella, ¿no? Como occidentales veíamos en aquello la construcción de democracias. Hoy en día queda claro que lo que estaba ocurriendo era algo un poco distinto. Esto no quiere decir que los demás pueblos no puedan llegar a estructuras libres, pero que en las zonas cristianas eso ha sido más fácil y ha sido en gran parte debido al cristianismo.
Como saben, esta actitud de Jesús ha generado en algunas personas la idea de que Jesús sería un anarquista. A veces encontramos este tipo de postulados. Nosotros sabemos que esto no es cierto a la luz de los evangelios y conocemos su declaración de que no ha venido a anular la ley, ni siquiera detalles de la ley. Él no ha venido a anular nada de eso. Entonces, ¿cuál es el concepto de libertad cristiana? Es un concepto muy curioso. Es la idea de que las leyes existen, pero solo a través del pleno ejercicio de nuestra libertad esas leyes se completan. O sea, si hay un principio, ese principio exige que la libertad de cada uno lo articule con la realidad, lo desarrolle en la realidad. Y por eso la libertad es el complemento indispensable para que la ley llegue a su perfección. Existe el principio de que el sábado es sagrado, pero quizá cada uno puede encontrar la manera de celebrar eso más adecuada. No es necesario que haya después legislación detallada sobre eso. Y todo lo que tenemos en Occidente se basa en esta articulación entre ley y libertad. Podríamos traducirlo en lenguaje actual, deberes y derechos, y que es el alma misma de las sociedades occidentales. Claro que hoy ya no usamos el lenguaje cristiano, por eso el planteamiento de esta presentación que les estoy haciendo es la de una espiral que nace del cristianismo, pero después se desarrolla. Hoy hablaríamos de derechos y deberes. En el caso del cristianismo es un poco la ley y la libertad, la autonomía de cada uno. Y aquí un segundo punto. Entonces, podemos decir que el cristianismo es un proyecto político. Si tiene este deseo de libertad, podemos afirmar que sea un proyecto político. Esta es de las cuestiones más interesantes, porque efectivamente no lo es. No lo es, y hay por parte de Jesús una actitud muy clara para que su acción no se interprete como una ambición política. Él no quiere ser claramente el rey liberador de los judíos. Y esto es interesante porque, como saben, algunos de los discípulos tenían este proyecto. Sería Jesús el que expulsaría a los romanos, que en aquel momento representaban la globalización, serían un poco los banqueros de hoy en día, y que liberaría a Israel y permitiría que Israel fuera una sociedad perfecta, maravillosa, ideal. Y Jesús se niega a hacer eso. Pero entre esos compañeros de Jesús que tienen ese deseo, nace una corriente que después se mantiene viva a lo largo del cristianismo. Es, por decirlo de alguna manera, la primera herejía, la herejía inicial, genética del cristianismo, y que se prolonga a lo largo de la historia de una forma impresionante, llegando a las teorías revolucionarias del siglo XIX. Y hoy en día, esto es lo más curioso, está presente de una forma vivísima en la sociedad española, a través de movimientos nuevos políticos que son de raíz cristiana sin saber que lo son, lo que es muy interesante porque la espiral ha ido dando vueltas, entonces los que surgen en el extremo de la espiral con un proyecto de revolución social para España no saben que sus antepasados son aquellos discípulos y apóstolos que estaban esperando que Jesús fuera el creador de una sociedad humana perfecta. Como contraposición a eso, se fue dibujando en la Iglesia una teoría de sumisión a las autoridades que empieza en las cartas de San Pablo, que, por ejemplo, en la carta a los romanos muy claramente dice someteos a las autoridades, lo que es muy significativo porque es la carta a los romanos. Y a partir de ahí surge la otra dimensión de la Iglesia católica, a veces demasiado conservadora, demasiado allegada al poder y que, digamos que es otro error al lado del error de los, digamos, revolucionarios sociales. Las dos cosas son desvíos de la actitud de Jesús, que es la articulación, como les decía, como les comentaba, entre la ley y la libertad. La idea es esa y, por lo tanto,
hay una base legal y hay una libertad que mejora constantemente esa base legal. Y llegar a este centro, a este equilibrio, es muy difícil. Y, por ejemplo, en el pontificado de Francisco, eso se está logrando con una cierta dificultad, pero en mi opinión se está logrando bastante bien y de una forma incluso brillante. Otro valor que es actual, que tiene otro nombre en la espiral, pero que es de origen cristiano y al cual han hecho mención el padre Abad y el profesor Carbonell en sus intervenciones, y eso resulta muy curioso, que es el valor de la dignidad humana. La expresión ha sido usada por el padre Abad y por el profesor Carbonell. Y la dignidad humana es tan radical en los evangelios que no hay nadie que no la tenga. No hay personas en los evangelios que no tengan ese contenido, y por eso Jesús se acerca a los pecadores, a las prostitutas, a los malvados oficiales, porque no cree que en ellos la dignidad haya terminado en ningún momento. El valor de la dignidad humana se concreta sobre todo en esa cosa maravillosa que es la presencia de Dios en la forma de un ser humano. El ser humano contiene a Dios, es capaz, la forma humana es capaz de contener la potencia de Dios, y a partir de ahí nuestra visión del hombre cambia completamente. Y en ese sentido, en nuestra historia de Occidente, eso ha derivado a lo largo de los años, ha sufrido ese movimiento en espiral, y el nombre que hoy damos a eso, pero las raíces claramente cristianas, son los derechos humanos. Digamos que los derechos humanos son una traducción laica más contenida, un poco más contenida, del principio cristiano de la dignidad humana. Y ese es uno de los problemas de la actualidad, porque el capitalismo actual ya no viene formateado a partir de Europa, ni siquiera a partir de Estados Unidos, surge impulsado por una zona del mundo alrededor del Pacífico y básicamente asiática, donde el concepto de dignidad humana es completamente distinto del nuestro. Y por consiguiente, como ellos cada vez tienen más poder, nosotros tendríamos, como se está siguiendo en algunos países europeos, que adaptar las reglas de nuestro trabajo a esos principios que están triunfando en otro lado, y aquí nosotros sentimos eso como una violación o como una destrucción del ser humano. Es uno de los problemas actuales en que realmente es nuestra raíz cristiana la que se revela contra lo que está pasando. Una vez más, en la cuestión de la dignidad, la resurrección es esencial. Es un momento crucial. El hombre es tan potente y tan digno que no está destinado a morir. Otro valor que también constituye otro punto, y aquí en Cataluña pienso que este valor lo aprecian mucho, es la cuestión de la Trinidad. La Trinidad es una de las mayores bendiciones que realmente le ha tocado a un cristiano, porque es un Dios que ya en sí mismo, en su esencia, es diálogo. Una de las diferencias respecto al Corán es que el Corán, la divinidad es como una losa que cae sobre nosotros, es un cubo alrededor del cual se gira, y aunque hay muchas componentes de bondad en la divinidad coránica, siempre que empieza una sura, la idea es en nombre de Alá, el misericordioso, y las referencias a la misericordia de Dios son constantes, pero como es un Dios uno, la vida también se transforma en una vida unificada, ¿no? Demasiado concentrada en un solo sentido. Como nuestro Dios es trino, la vida se abre en muchas direcciones y camina en muchas direcciones. Y en Occidente nosotros hemos intentado aplicar esta cuestión de la convivencia y desarrollarla socialmente, y en una fase inicial
se practicó la idea de pacto, un pacto social muy sólido que se hacía en la sociedad medieval y que era una cosa muy seria y que, curiosamente, quizá porque la identidad catalana está muy relacionada con el periodo del románico, sobrevive en Cataluña con mucha intensidad. El pacto como una cosa seria y que implica realmente a las personas. Y después esa idea de pacto evolucionó hacia la idea de democracia. La idea de democracia, en mi opinión, es un desarrollo feliz de la idea de convivencia divina. Incluso, pero esto es un poco aventurero, la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, suena a Trinidad, suena a una especie de una calcomanía de la Trinidad en el aspecto social. Estas espirales no paran. Por ejemplo, hoy tenemos la intuición de que podemos mejorar un poco la democracia actual y lo que nos lleva a pensar así es nuestra raíz cristiana, que siempre va buscando nuevas soluciones. Dentro de este campo de la convivencia habría que añadir la justicia social, otro valor cristiano que tiene ya una presencia muy fuerte en el mundo hebreo, como sabemos, que está muy presente en el Corán también. El Corán tiene dimensiones clarísimas, digamos, de tipo, lo comentábamos en el viaje, de tipo, entre comillas, comunista, idea de justicia social muy marcada. Y en el mundo cristiano, pues eso también ha ocurrido, el amar al prójimo, la importancia que Jesús da, a las obras de misericordia, de forma que nuestros costosos sistemas de seguridad social son un poco la continuación de lo que se hacía en los monasterios, atender a las personas, son la continuación de todo eso, y nuestra indignación cuando se recortan los derechos sociales es una indignación cristiana, aunque parezca una indignación de izquierdas, y si es de izquierdas también porque fue cristiana. Se me olvidó decirles hace poco que en la Guerra Civil de España y muchas veces en las guerras de religiones, curiosamente esas dos tendencias cristianas, la revolucionaria, lo que yo llamé la primera herejía, y la conservadora, estaban combatiendo, y por lo tanto de un lado y del otro, como se puede ver en Incerta Gloria, estaban cristianos que no habían logrado encontrar ese equilibrio central en que la libertad completa a la ley. Un valor muy curioso que nosotros no solemos asociar al cristianismo es el valor del optimismo y en concreto también del progreso. Meditando sobre este punto, yo me dije a mí mismo, bueno, es clarísimo que Jesús siente una gran antipatía por los profesores en el sentido más solemne de la palabra, ¿no? Lo que él dice sobre los doctores de la ley, sobre los fariseos, es realmente violento, y otras veces bendice a los pobres, a los humildes, porque ellos son capaces de llegar a una verdad más radical que los cultos, los sabios. Y esto es efectivamente cierto. Pero hay una frase que siempre me ha intrigado mucho. Es una de estas frases de los evangelios en la cual pensamos mucho, y la frase dice: si tenéis fe como un grano de mostaza, podéis decir a este árbol o a este monte, según el evangelio, que salte para el mar y él lo hará. Y después en otros momentos dice: buscad y encontraréis. Esto es constante en los evangelios: buscad, llamad a la puerta. Entonces, lo que hemos hecho en Occidente es una solución muy original, precisamente una de las más originales de esa espiral, que es, a través de la ciencia y de la técnica, hemos realizado el milagro del árbol y el milagro de la montaña. Yo, cuando venía en el avión hacia el Prat, me di cuenta: aquí está el milagro realizado, y se ha hecho buscando, y por lo tanto el desarrollo vertiginoso que ha tenido el conocimiento, aunque la Iglesia Católica al principio ha resistido un poco, pero el desarrollo vertiginoso del conocimiento y del progreso es efectivamente también
de matriz cristiana en Occidente. Y hay un optimismo vital en Jesús, que siempre ve soluciones en todo, que es un optimismo que nosotros tenemos en Occidente y que está vivísimo, por ejemplo, en Estados Unidos o en la raíz misma de Estados Unidos. Dos puntos más para intentar cumplir con el horario. Uno de los más curiosos es el hecho de que con el cristianismo los desheredados de este mundo por primera vez tienen conciencia de que son una clase social. Preparando este punto me dije, bueno, puede haber algún texto babilónico que no conozcas o algún texto egipcio que no conozcas, quizás existan, pero la verdad es que cuando Jesús hace el célebre discurso de las bienaventuranzas, el Sermón de la Montaña, le está dando conciencia social a un grupo que hasta aquel momento no existía. Y a partir de ahí la historia de Occidente cambia. Ha surgido el pueblo, la grey, ha surgido lo que hoy en día en el discurso político se llama la gente, ¿no? Pero que tiene origen en ese momento en el cual Jesús dice bienaventurados los que están agotados, los que están muy cansados. Y eso es la gente, y el papel histórico de esa masa que tiene base cristiana es fundamental. Y el cristianismo, siempre lo tenemos que tener muy presente esto, el cristianismo es profundamente popular. O sea, siempre que estamos en una masa cristiana, nosotros los llamados cristianos cultos somos los menos perfectos y somos los que menos debíamos estar ahí. Y en ese sentido, esto ha sido un poco exagerado, pido que me perdonen, pero pienso que se entiende la idea. Y en ese sentido, la actitud actual del Papa Francisco es muy interesante, porque aquellas frases del puñetazo u otras que él hace se dirigen precisamente a ese catolicismo popular y nos obligan, su actitud nos obliga a asumir el carácter popular, que es la matriz básica del cristianismo. Yo diría que después de las cargas de caballería intelectuales del Papa Ratzinger, ahora Francisco ha puesto en movimiento a la infantería del catolicismo, y la infantería del catolicismo es realmente su punto más poderoso, y quizá por ello habla tanto de rebaño, del obispo que tiene el sentido del rebaño. Pero lo que es curioso es que además de este sentido colectivo, las masas populares de los movimientos de izquierda son un punto en la espiral del pueblo cristiano. El cristianismo también ha sido capaz de dar una gran importancia y un gran peso a la decisión individual. Todo en los evangelios es decisión individual de la Virgen, de San José, que puede abandonar o no a aquella mujer, decisión del joven que se le invita a seguir a Jesús y él no decide seguirlo, decisión, la individualidad humana, el sentido del peso del destino humano, y no un destino grecolatino, un poco melancólico, condenado a la muerte, un destino en el que el ser humano se lo juega todo. Ese individualismo occidental también tiene matriz cristiana. Decirle que sí o que no a Dios, decirle que sí o que no, en la espiral conduce a la urna de voto, en la cual podemos decir que sí o que no a una determinada cosa. Por lo tanto, de nuevo la raíz cristiana presente. Paso a las reflexiones finales. Efectivamente, estos valores actualmente se están erosionando bastante, y por ejemplo la presencia de esa erosión es muy visible en la cuestión de la convivencia. La convivencia en Europa y también en la península se vuelve más difícil, quizá precisamente porque le falta esa especie de lubricante del cristianismo. Hablo del cristianismo en general, y probablemente si dejamos que la situación evoluya, cada vez será más difícil. Después podrían ustedes decirme, bueno, intenta usted convencernos de que los valores cristianos tienen una presencia muy fuerte, pero la sensación
es que hay otros valores más presentes hoy en día, y yo reconozco que sí, que hay por lo menos dos, que son la piedra en el zapato de Occidente en este momento, y uno de ellos es la idea de que el ser humano es naturalmente egoísta, de que hay una especie de prueba genética, y ahí las cuestiones del ADN son la gran argumentación para que nosotros asumamos nuestro egoísmo como nuestro destino. Y al mismo tiempo vemos cómo todo empieza a dejar de funcionar precisamente debido a ese ejercicio excesivo del egoísmo. No obstante, ese es un valor muy presente en la sociedad occidental actual. Y el otro valor es realmente la muerte, la idea de que la muerte es una condenación y que por lo tanto nos debemos orientar para lograr la gloria en nuestra jubilación. Es un proyecto un poco raro, pero que muchos occidentales lo están asumiendo. El paraíso será una jubilación bien programada. Estos valores, como les comentaba, son una piedra en el zapato de Occidente en la actualidad, y el movimiento que hay de incomodidad con esto, que viene desde Grecia, pasa por Podemos y surge en otros países también, y en Portugal, por supuesto, es precisamente ese fondo cristiano, aunque algunos de los protagonistas no saben cuál es su origen. Y recuerda que una situación curiosa de una entrevista del líder de Podemos con Enric Juliana, y Enric Juliana en un determinado momento le dice a Pablo Iglesias que él debe mucho al Papa Francisco. Y es curioso esto, porque el hecho de que el Papa Francisco sea hoy la voz institucional más fuerte contra la situación actual de Europa y de Occidente pone muy claro que la raíz cristiana está presente en los movimientos de protesta. O sea, queda clarísimo para el que quiera verlo. Otra reflexión final que no puedo dejar de hacer es, precisamente porque es interesante para ver cómo funcionan estas espirales, es la cuestión de la mujer. La cuestión de la mujer, Jesús efectivamente, al diseñar el matrimonio con igualdad de entidad para el hombre y para la mujer, cambió completamente el estatuto de la mujer, que, como saben, antes en la sociedad israelita era un estatuto de clara minoridad. Con el paso de los siglos se ha olvidado que eso fue una gran revolución, que el matrimonio era una especie de trono femenino, era una fuente de poder femenino, al decir que sí, al decir que no, antes de casarse. Alrededor de eso se han escrito muchas novelas románticas, pero lo cierto es que faltan cosas en esa espiral. Tenemos la sensación muy clara de que faltan cosas en esa espiral, y que esa espiral está en movimiento. Y concluyo diciéndoles que esa espiral está ahí, formamos parte de ella. Yo no tengo una visión pesimista. Quizá la cuestión que yo les colocaba para debatir, además de todas las cosas que quieran apuntar, que yo haya dicho y que no sean muy correctas, es el hecho de que esa espiral no es obligatoriamente europea. En un artículo de Puigverd en La Vanguardia, que se basaba en una metáfora de una fuente romana, él decía que la Iglesia puede salir de Europa, puede alejarse de Europa, y eso tenemos que verlo, porque en gran parte ya está ocurriendo, y por lo tanto hay ahí una situación complicada. ¿Hasta qué punto nosotros seremos el nuevo Israel? Por lo tanto, una especie de nuevo pueblo recordado, siempre recordado, pero al mismo tiempo abandonado. Termino leyendo un breve poema de Maragall, precisamente sobre la espiral, sobre esta espiral, que es el poema Excelsior. Voy a intentar no cometer grandes errores de lectura, les pido perdón por ellos,
Vigila, esperit, vigila, no perdis mai el teu nord, no et deixis dur a la tranquil·la aigua mansa de cap port. Gira, gira els ulls en l'aire, no miris les platges ruïns, dona el front en el gran aire, sempre, sempre mar endins, sempre amb les veles suspeses del cel al mar transparent, sempre entorn aigües esteses que es moguin eternament. Fuig-ne de la terra immoble, fuig dels horitzons mesquins, sempre al mar, al gran mar noble, sempre, sempre mar endins, fora terres, fora platja, oblidat de tot regrés, no s'acaba el teu viatge, no s'acabarà mai més. Esto és la espiral. Moltes gràcies.